Vamos a proseguir con la mesa. Va a exponer el doctor Luciano Barqui Belaochaga. El doctor va a exponer sobre arbitraje y servicios públicos a propósito de la solución de reclamos en el servicio público de comunicaciones. El doctor Barqui, como ustedes saben, es profesor en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú y es abogado asociado del estudio Grau Abogados. Bienvenido, doctor Barqui. Muy buenas noches. El doctor Arboleda se había entusiasmado con el título de mi ponencia. Lamento desilusionarlo, me voy a referir a otros servicios, a los públicos en realidad. Bromas aparte, agradecerle a Mario Castillo por la invitación y al público que a pesar de la larga jornada todavía se mantiene en las butacas atendiendo las exposiciones. Y seguramente habrá que agradecerle a lo mal que está jugando la selección peruana, porque entonces el entusiasmo no ha sido mucho, ha sido poco nada más lo que todavía tienen esperanzas, y así que todavía tenemos la compañía de ustedes. Muchas gracias. Mi ponencia se basa fundamentalmente en el arbitraje en los servicios públicos y concretamente en el servicio de telecomunicaciones. De tal manera que habrá que hacer referencia en primer lugar, al contrato de abonado. Las condiciones de uso de los servicios públicos, a las cuales después explicaré de qué se trata, de hecho, la materia de los servicios públicos de telecomunicaciones es, de hecho, una materia poco usual. Recientemente, nomás en las facultades de Derecho, se dictan cursos de este tipo, así que no todos estamos familiarizados con esto. Las condiciones de uso, como digo que me referiré más adelante en qué consisten, define al contrato de abonado como aquel en virtud del cual una empresa operadora se obliga frente al abonado a prestar un determinado servicio público de telecomunicaciones a cambio de una contraprestación tarifaria. Me interesa fundamentalmente hacer precisiones con relación a las condiciones de uso y al término abonado. En cuanto a las condiciones de uso, estas básicamente son las normas que establece el Estado para regular el servicio público de telecomunicaciones. A diferencia de lo que ocurre con cualquier contrato de derecho privado que se regula supletoriamente por el Código Civil, el contrato de abonado se regula, ya no diría supletoriamente, sino cuasi imperativamente en su gran mayoría por las condiciones de uso. Las condiciones de uso son las normas establecidas, en este caso por el organismo regulador, que van a regular el contrato de abonado. Son normas fundamentalmente de carácter imperativa, ¿no? Son muy pocas aquellas que admiten un pacto en contrario, con diferencia sustancial de lo que va a ocurrir, repito, con el caso del Código Civil peruano. La otra referencia que es importante hacer es con relación al término abonado. Abonado, a diferencia de lo que va a ocurrir con el consumidor, es una categoría bastante más amplia que la del consumidor. Algunos abonados podrán caer dentro de la categoría consumidor, pero no todos los abonados caerían dentro de esta categoría. De tal manera que, por ejemplo, podríamos considerar empresas que son abonadas. ¿Por qué? Porque son partes de un contrato de abonado, es decir, partes de un contrato de prestación de servicios públicos de telecomunicaciones, empresas que seguramente no calificarán como consumidor dentro de la noción establecida por el INDECOPI. Curiosamente también es perfectamente posible, y de hecho ocurre, que una empresa de servicios de telecomunicaciones contrate con otra empresa de servicios de telecomunicaciones. De tal manera que, como podrán apreciar, la diferencia que ocurrirá normalmente en una relación de consumo, fundamentalmente sobre la base de la simetría informativa, probablemente en estos casos no existe, porque tengo a una empresa de servicios de telecomunicaciones contratando con otra empresa de servicios de telecomunicaciones, donde obviamente ambas conocen exactamente el negocio, conocen exactamente bien el negocio.
tal manera que esto es importante tener en consideración y diferenciarlo justamente con el tema del arbitraje de consumo que hemos escuchado hace un momento. La siguiente, por favor. Respecto al contrato de abonado, me gustaría concentrarme en sus características, en dos de ellas fundamentalmente. En considerar el contrato de abonado como un contrato forzoso ortodoxo o contrato impuesto, y sobre esa base ver cuáles son las implicancias que pudieran existir sobre el tema arbitral. Las cláusulas generales de contratación, es decir, el contrato de abonado, como veremos, es un contrato que básicamente sobre la base de contratos, sobre cláusulas generales de contratación o contratos por adhesión. ¿Cómo se solucionan los reclamos actualmente derivados de los contratos de abonado? Y la pregunta, si es posible que el arbitraje pueda resolver los conflictos derivados del contrato de abonado. Siguiente, por favor. Cuando nos referimos a los contratos forzosos, tenemos que recordar que existen límites a la autonomía privada. La autonomía privada tiene un doble sentido: la posibilidad de creación autónoma de relaciones jurídicas y la posibilidad de determinación autónoma del contenido de estas relaciones. Es decir, en el primer punto significa que las partes son libres de establecer relaciones jurídicas. Las partes establecen relaciones jurídicas cuando consideran conveniente hacerlo, fundamentalmente para satisfacer sus intereses. Va a haber una limitación a la autonomía privada, como veremos, cuando el Estado decide intervenir y decide establecer relaciones jurídicas fuera de la voluntad de las partes o limitando considerablemente la voluntad de las partes. Y en ese caso nos referimos a la constitución heterónoma de las relaciones jurídicas o lo que comúnmente se conoce como contrato forzoso. Sin embargo, obviamente, el solo nombre de contrato forzoso ya denota una gran contradicción. En cuanto a la posibilidad de determinación autónoma del contenido de estas relaciones, significa que las partes, en principio, son libres de constituir la relación jurídica y de autorregular esa relación jurídica libremente. La limitación que se va a presentar es que hay casos en los cuales el Estado limita la autonomía de las partes respecto al contenido de las relaciones y va a establecer ciertas normas que son de carácter imperativo, lo que nos lleva a los contratos dirigidos. La siguiente, por favor. En cuanto al dirigismo contractual, el artículo 1355 del Código Civil establece que la ley, por consideraciones de interés social, público o ético, puede imponer reglas o establecer limitaciones al contenido de los contratos. El contrato dirigido son los contratos justamente donde existe un gran influencia, diríamos así, regulación del Estado, es decir, que las normas son impuestas por el Estado de tal manera que la libertad de las partes respecto a la regulación de su relación jurídica se ve reducida considerablemente. Justamente, como les decía al inicio, las condiciones de uso de los servicios públicos son estas normas de carácter imperativo en su gran mayoría que establece el Estado para regular el contrato de abonado. La libertad de las partes en un contrato de abonado se limita considerablemente. Se limita, como veremos, básicamente en algunos casos solamente a escoger, por ejemplo, entre el plan A y el plan B. Prácticamente todos los demás aspectos están ya establecidos en las condiciones de uso. De tal manera que podemos apreciar aquí que el contrato de abonado es un contrato dirigido. La siguiente, por favor. En cuanto a los contratos forzosos o la constitución heterónoma de las relaciones obligatorias, básicamente se distinguen dos tipos de contratos forzosos, los ortodoxos y los heterodoxos. En los contratos forzosos ortodoxos hay dos etapas en la formación. Una primera, que hay un mandato de la autoridad que exige contratar. Aquí las partes no son libres de contratar, o para ser más precisos, no son libres para establecer una determinada relación jurídica, sino que hay un mandato que impone el establecimiento de la relación. En la segunda etapa, sin embargo, quien recibe el mandato puede establecer un cierto contenido. Limitado es cierto, pero hay un cierto contenido que queda librado a la autonomía de las partes.
En el contrato heterodoxo, en cambio, se caracteriza por la pérdida completa de la libertad contractual. Aquí el Estado impone la constitución de la relación jurídica y establece la regulación de esa relación jurídica. Un ejemplo, siempre dentro de la materia de servicios públicos de telecomunicaciones, está dado por el mandato de interconexión. Para hacerla simple, el mandato de la interconexión es lo que permite que la empresa A o que los usuarios de la empresa A se puedan conectar, es decir, puedan comunicarse con los usuarios de la empresa B. Si no existiera interconexión, los usuarios de la empresa A solamente podrían comunicarse entre ellos y los usuarios de la empresa B solamente podrían comunicarse a sí mismos entre ellos. La interconexión es la que permite la comunicación entre usuarios de diferentes empresas. Si la interconexión no fuera imperativa, ¿qué ocurriría? Que la empresa más grande no tendría ningún interés en interconectarse con la empresa más chica. Obviamente es mucho más valioso estar en una empresa que me permite comunicarme con la mayor cantidad de personas. Por lo tanto, tarde o temprano, los usuarios de la empresa chica terminarán migrando a la empresa grande. Y por eso el Estado impone la obligación de interconectar. Y lo que dice la norma es que si las partes, si las empresas de buena manera no se ponen de acuerdo, el Estado emite un acto administrativo, un mandato de interconexión e impone la interconexión. Obliga a establecer la relación, establece la relación y la regulación de esa relación es establecida por ese mismo acto administrativo. La siguiente, por favor. En el caso de los contratos ortodoxos está justamente el caso de los contratos de abonado. Si nosotros apreciamos el artículo 4 de las condiciones de uso, señala que las empresas operadoras no pueden negar a ninguna persona la contratación. Es decir, basta que una persona quiera tener el servicio de abonado, la empresa operadora no tiene ninguna capacidad de discreción para decir que no. No es como ocurre en un contrato privado, donde las partes libremente establecen la relación. Si una de ellas no quiere hacerlo, nadie podrá obligarla. En el caso del contrato abonado, esto no es así. En el caso del contrato abonado, la empresa operadora está obligada a establecer la relación, está obligada a contratar, aun si no lo quisiera hacer. De tal manera que el contrato de abonado es un contrato imperativo, es un contrato forzoso ortodoxo. La primera cuestión, entonces, que nos deberíamos plantear es si este contrato abonado o los problemas o las controversias que se pudieran generar derivadas del contrato de abonado pueden ser materia de arbitraje. El artículo 13 de la nueva ley, en el inciso 1, señala que el convenio arbitral es un acuerdo, en realidad debería decir que es el acuerdo, por el que las partes deciden someter a arbitraje todas las controversias o ciertas controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica contractual o de otra naturaleza. Y aquí uno podría hacerse una primera pregunta. ¿El contrato forzoso es realmente un contrato? Pues obviamente, como hemos visto, esto no es así. De tal manera que la doctrina civil no habla ya de contrato forzoso, sino más bien se refiere a constitución heterónoma de relaciones obligatorias. Es decir, no es la voluntad la fuente de la relación, sino es un poder distinto, el poder del Estado, creando la relación. Sin embargo, la norma de la nueva ley es un tanto imprecisa cuando señala que se refiere a las controversias surgidas de una determinada relación jurídica contractual o de otra naturaleza. En ese sentido, la ley anterior era bastante más clara, porque se refería a relaciones jurídicas contractuales o no contractuales. En realidad, cuando se refiere a de otra naturaleza, hay un error, porque si estamos hablando de la naturaleza de la relación jurídica, esta podrá ser en todo caso patrimonial o no patrimonial. Pero en realidad a lo que se ha querido referir la norma es a la fuente. Y de tal manera que la fuente de esa relación jurídica puede ser contractual o no contractual. De tal manera que si la entendemos de esa forma, obviamente una relación jurídica surgida de un contrato abonado que tiene las características de un contrato forzoso, calificará para poder ser sometida a arbitraje. La siguiente, por favor. El contrato abonado, como decía, tiene otra característica.
De conformidad con el artículo 11 de las condiciones de uso, el contrato de abonado estará compuesto por las cláusulas generales de contratación aprobadas por organismo supervisor de la inversión privada en telecomunicaciones o CIPTEL. Es decir, los contratos de abonado son básicamente contratos establecidos sobre la base de cláusulas generales de contratación. El Código Civil hace una distinción entre las cláusulas generales de contratación aprobadas administrativamente y las no aprobadas administrativamente. De las condiciones de uso parece desprenderse que estaríamos frente a condiciones generales aprobadas administrativamente por el organismo regulador. Sin embargo, en la práctica esto no es así. El organismo regulador no ha aprobado cláusulas generales de contratación, de tal manera que, si bien es cierto, teóricamente debería haberlas aprobado, en la práctica estamos en una situación de cláusulas generales no aprobadas administrativamente. La siguiente, por favor. En cuanto a la solución de reclamos en materia de contratos de abonado, lo que se ha establecido es un procedimiento de carácter administrativo que está regulado por la resolución 1594-CD de CIPTEL, que establece precisamente la forma como se resuelven los conflictos o las controversias o los reclamos surgidos de los contratos de abonado. Básicamente está establecido en tres grandes vías. Primero, una vía previa obligatoria entre las empresas operadoras. Es decir, el reclamo, cuando existe un reclamo, el abonado, al primero que tiene que reclamar es a la empresa operadora. La empresa operadora resuelve el reclamo y en ese caso el abonado, si no está de acuerdo con la solución dada a su reclamo, podrá apelar a la segunda instancia, que es el TRASU, el Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos de Usuarios. Y si obviamente no está de acuerdo con esta resolución, le quedará todavía el proceso contencioso administrativo. El mismo reglamento de reclamos establece cuáles son las materias reclamables. Obviamente la que tiene mayor frecuencia es obviamente lo que se refiere a facturación. La siguiente, por favor. En cuanto a las cláusulas generales de contratación, debemos recordar lo siguiente. El Código Civil de 1984, en su texto original, establecía un elenco de cláusulas abusivas o vejatorias, de tal manera que en aquellos casos donde se contrataba bajo cláusulas generales de contratación no aprobadas administrativamente o por contratos por adhesión, en esos casos se establecían o se enumeraban una serie de cláusulas que se consideraban vejatorias. Una de ellas era justamente el establecer el arbitraje como mecanismo de solución de los conflictos que podían surgir. Es decir, el someter arbitraje a través de cláusulas por adhesión, o de contratos por adhesión o de cláusulas generales de contratación, se constituía como una cláusula vejatoria dentro de una lista negra además, y por lo tanto, siendo vejatoria, no resultaba de aplicación. En algunos casos, dependiendo de las legislaciones, se consideraba nula, en otros casos se consideraba ineficaz. Posteriormente, esta prohibición se elimina del Código Civil. La siguiente, por favor. Sin embargo, la eliminación de esta prohibición del Código Civil no eliminó las dudas de la posibilidad de someter a arbitraje este tipo de contratos, puesto que algunos autores señalaban que, si bien es cierto, se eliminaba como de la lista negra, no se eliminaba de la lista gris, y por lo tanto era perfectamente posible que un juez considerara que el sometimiento a arbitraje en este tipo de contratos constituía una cláusula vejatoria y por lo tanto ineficaz. La siguiente, por favor. Sin embargo, la Ley General de Arbitraje anterior y la nueva Ley de Arbitraje establecen algo totalmente distinto respecto a este tipo de contratos, permitiendo el sometimiento a arbitraje a los contratos celebrados bajo cláusulas generales de contratación y a los contratos por adhesión. Básicamente la condición establecida en el artículo 15 de la nueva ley y que estaba establecida también en la anterior era que el convenio arbitral fuera conocido por aquel que no redactó las cláusulas. En la medida que fuese conocido y se establecieron una serie de presunciones de conocimiento, entonces se consideraba válida el sometimiento a arbitraje.
la nueva ley establece que en el caso en que no fueran conocidas o no hubiesen podido ser conocidas, entonces el convenio arbitral es inexigible. Y deja ahí el asunto. En ese sentido, la ley anterior era bastante más clara, porque cuando dice que es inexigible, en realidad es inexigible respecto a quien no redactó las cláusulas. Es decir, a quien no redactó las cláusulas no se le puede imponer el convenio arbitral, pero no significa que quien no redactó las cláusulas no pueda someterse al convenio arbitral. Creo que esa aclaración era importante. La nueva ley, a mi modesto entender, ha pecado de didáctica en muchos casos. Creo que en algunas situaciones, y seguramente muchos de ustedes en su experiencia, podrán aceptar que, dadas las circunstancias, es importante que una norma sea didáctica. Pero en todo caso, si va a ser didáctica, que sea didáctica en todo el articulado. Y creo que aquí hubiese sido importante hacer esa precisión, que cuando se dice que es inexigible, se está refiriendo a quien no redactó las cláusulas. Es decir, el convenio no es nulo de por sí. La siguiente, por favor. Bien, a mi manera de ver, la nueva ley y la antigua, cuando establecen como condición el conocimiento del convenio arbitral, a mi manera de ver, tiene un gran problema respecto a los servicios públicos. En realidad, el conocimiento en cláusulas estándares tiene sentido en la medida que permite tomar una decisión. Es decir, es importante estar informado porque tengo que tomar decisiones. Y para tomar decisión, para ser libre en mi decisión, tengo que tener información. Pero la información es importante cuando tengo capacidad de opción. Es decir, si me ofrecen diferentes servicios o diferentes productos y en algunos hay convenios arbitrales y en el otro no, el conocer en cuáles hay me puede servir para tomar una decisión. Pero en el caso de los servicios públicos, en la gran mayoría son prestados de manera monopólica. Y por lo tanto, no es válido en este caso que una de las opciones es quedarme sin el servicio. En otras palabras, o me gusta cómo se establece el contenido del contrato, o me gusta el convenio arbitral, o no tengo el servicio. Y eso en materia de servicios públicos es inadmisible. Por lo tanto, el conocimiento de la cláusula, a mi manera de entender, en caso de servicios públicos, no es un mecanismo que permita proteger, en este caso, a quien no ha redactado las cláusulas. En tal sentido, y con esto concluyo, mi propuesta es la siguiente: otorgar la posibilidad de arbitraje de manera potestativa al abonado. De tal manera que el abonado tenga dos posibilidades. O bien sigue el procedimiento administrativo establecido en el organismo regulador, o bien, si así lo cree conveniente, si cree que ese es el sistema más adecuado para resolver su conflicto, podría optar por el arbitraje. En el caso de permitir al abonado someter a arbitraje la controversia, creo que siempre será necesario establecer la vía previa. Es decir, en cualquier caso, el reclamo siempre debería ser presentado en primer lugar a la empresa operadora. ¿Por qué razón? Porque muchas veces los reclamos se pueden resolver solamente presentándolo a la empresa operadora, con lo cual no justifica ni apelarlo frente al tribunal, es decir, frente al TRASU, ni iniciar un proceso arbitral. Pero en todo caso, reitero, la decisión, si es que el reclamo en la empresa operadora no le ha sido favorable, la decisión de irse al TRASU o de irse a un arbitraje, creo que debería ser del propio abonado. Él es mejor que nadie, quien está en mejor condición para saber cuál es el procedimiento que le conviene para poder resolver de manera más eficiente y más rápida el reclamo presentado. Nuevamente agradeciéndole su paciencia. Buenas noches, muchas gracias. Vamos a continuación a presentar al doctor Willy Pedresi Garcés, siguiendo con el tema de servicios públicos. El doctor es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú
y es socio del estudio Benítez Forno Yugas. Bienvenido, doctor Pedreski. Muchas gracias. Bueno, técnicamente me toca hacer la exposición que le hubiera correspondido al doctor Diego Segar, según el programa. Así que es un cercano colega mío. De todas maneras, voy a tratar de hacer lo imposible por llenar el espacio que él está dejando por circunstancia de fuerza mayor que ha tenido. Y vayamos a la exposición del día de hoy. Concretamente, el tema que vamos a tratar es justamente materias de arbitraje relacionadas con el ámbito de los servicios públicos y o actividades reguladas. Sin embargo, vamos a incidir principalmente en un punto específico. Más allá del procedimiento, la idea es ver cuáles son los límites pues, o restricciones que pueden existir a el arbitraje en aquellos casos en los cuales hay un contrato de concesión en virtud del cual un particular presta servicios públicos o desempeña actividades reguladas. En otras palabras, el supuesto base son pues servicios públicos prestados por particulares en virtud del contrato de concesión, telecomunicaciones, electricidad, saneamiento, distribución de gas natural o aquellos servicios públicos municipales. Por otro lado están las actividades económicas sujetas a regulación y desarrolladas por particulares en virtud del contrato de concesión. Tenemos, por ejemplo, los temas de obras públicas y infraestructura de transporte, ya sea vías terrestres, aeropuertos, puertos marítimos, actividades de hidrocarburos y recientemente también las actividades de minería que están pues, bajo el ámbito de OSINARMIN. Un tema importante que hay que tomar en cuenta es que en este tipo de contratos administrativos, hay una cierta incidencia pues, de facultades y competencias públicas sobre esas actividades. No solamente a través del Estado concedente, que no renuncia a todas sus potestades, sino incluyendo otros actores, como son, por ejemplo, los organismos reguladores, que tienen funciones específicas, y a propósito de los cuales pueden suscitarse controversias. La idea, pues, pasemos a la siguiente filmina, por favor, sería, pues, determinar si existen límites para someter al arbitraje controversias suscitadas entre el Estado y particulares, a propósito de la ejecución de estos contratos de concesión, o ya sea por servicios públicos o para actividades reguladas. Correcto. Vamos primero en materia de procedencia de arbitraje. A propósito de la nueva ley, sé que se han introducido, a través del decreto legislativo 1071, sé que se han introducido un nuevo tratamiento en materia de los límites o determinar cuál es la procedencia del arbitraje. No comparto del todo, al menos no de la perspectiva pues, de las potestades de las entidades del Estado, una concepción de que eventualmente ciertas materias hayan sido eliminadas como restricciones, como es el caso, por ejemplo, de lo que eran en la ley 26.572 de arbitraje, materias de orden público o concernientes a sus funciones de imperio. Considero, al menos esa es mi opinión, que cuando se establece con carácter general que para la procedencia de arbitraje estas versen sobre materias de libre disposición entre las partes y o se trate de materias cuyo sometimiento a arbitraje haya sido especialmente pedido por ley, tenemos en primer lugar de que únicamente cabe pues arbitraje sobre materias que son disponibles. Ahora bien, en el caso específico, pasemos a la siguiente filmina, en el caso específico de la administración pública, vamos a ver pues lo que suele llamar la doctrina como el arbitraje administrativo, ¿no? Que es definido como aquel mecanismo de solución de controversias mediante el cual la administración pública y los administrados pueden pactar que sus diferencias sean resueltas por árbitros mediante un laudo que tiene eficacia de cosa juzgada y que por ende se excluye así el asunto concreto del conocimiento de los órganos jurisdiccionales competentes. ¿Cuáles son estos presupuestos para el arbitraje administrativo? Ojo, hay que tener en cuenta que normalmente las decisiones emitidas por la administración pública en sus funciones son, por vía natural, sometidas pues, a revisión en la vía judicial por la vía de contencioso administrativo. Sin embargo, estamos aquí ante un contrato en el cual pues, el Estado haya pactado el sometimiento de determinadas competencias o haya pactado pues, determinadas vías de solución de controversias. ¿Cuáles son los presupuestos pues, para esta procedencia del arbitraje administrativo? Por un lado, que las materias sean de libre disponibilidad en materia de someterlas a arbitraje. En otras palabras, un contrato administrativo normalmente versa sobre materias de orden público. Obviamente estamos desechando la teoría antigua de la doble personalidad del Estado, sino básicamente que el Estado pacta someterse a determinadas normas contractuales o convencionales para maximizar el ejercicio o posibilitar pues, un desarrollo más eficiente de sus funciones públicas. Tal es el caso, por ejemplo, en las concesiones, a través de las cuales pues, se transfieren a los particulares por determinado tiempo el ejercicio de determinadas funciones pues, de gestión de servicios públicos o de explotación de obras públicas de infraestructura. De otro lado,
Otro de los presupuestos también está la previsión expresa por el ordenamiento respecto a la posibilidad de someter a arbitraje las manifestaciones de ejercicio de determinadas competencias o atribuciones. En otras palabras, la propia norma puede establecer ciertas excepciones o prever que determinadas materias puedan ser sometidas a arbitraje. ¿Y eso por qué lo digo? Porque en materia de la libre disponibilidad de las potestades y atribuciones administrativas, aún así nos encontremos en el caso de contratos administrativos o contratos de concesión, en principio, la mayoría de las potestades o funciones administrativas tienen el carácter de no negociables o no disponibles. Es un lugar común en la doctrina que normalmente existan pues las razones de interés público, el principio de legalidad de la actuación administrativa, el carácter irrenunciable del ejercicio de las competencias y potestades, y pues obviamente que redundan en unas limitadas facultades de negociación. No olvidemos que aun cuando se trate pues de una potestad que pueda ser ejercida de manera discrecional o de manera arreglada, no deja de ser una función que está dentro del ámbito de actuaciones obligatorias por parte de la institución pública, toda vez que tiene su base en una disposición concreta del ordenamiento y por ende se condice con el principio de legalidad. Hay que tomar en cuenta también que, desde el punto de vista conceptual, las potestades administrativas no recaen sobre una carga, una obligación o deber específico, sino que más bien, y como ya lo han señalado varios tratadistas nacionales e internacionales, suponen pues un estado genérico de sujeción para el administrado. ¿Qué implica en todo caso en este tema? Que aun cuando nos encontremos en un contrato administrativo, el Estado de todas maneras va a retener ciertas potestades que normalmente constituyen el núcleo duro de la materia indisponible. ¿Y cuáles son? Este núcleo duro y el límite mayor está constituido pues por las llamadas potestades de imperio, que antes en la antigua norma estaban determinadas como una causal específica, pero que considero que igual siguen estándolo por la cuestión general. Estas potestades de imperio son pues aquellas funciones inherentes a la naturaleza de determinadas entidades a través de las cuales el Estado ejerce su poder. Atribuciones que sean propias de la naturaleza de las entidades. Es cierto que el Estado ejerce diversas funciones, como por ejemplo podría ser la actividad empresarial, que no es inherente al Estado, porque el Estado ejerce actividad empresarial de manera subsidiaria y tiene que comportarse como cualquier privado, tal como establece la Constitución. Pero hay ciertas potestades, por ejemplo, potestad sancionadora, fiscalizadora, reglamentaria, solución de controversias, que son inherentes a las funciones administrativas de gestión. Sin embargo, el propio ordenamiento puede constituir una excepción a la limitación genérica sobre materias disponibles, con lo cual se extiende el poder del ente administrativo. Hay que tener en cuenta que si bien es cierto que el ordenamiento puede flexibilizar en principio la indisponibilidad de las potestades administrativas, y le hace el núcleo duro del ius imperium, ello nunca va a comportar una renuncia al ejercicio de las potestades, sino que simplemente está optando por una vía posiblemente de un más eficiente tránsito para la solución de controversias a través de un apoderamiento para el uso que se le da al Estado para el uso de fórmulas negociables que sustituyan la voluntad administrativa cuando ello sea aconsejado por interés público. Por ejemplo, ¿cuáles son ejemplos de estas previsiones expresas en el ordenamiento que permiten el arbitraje? Por un lado, la propia ley de arbitraje, inclusive la ley actual, prevé que en general, respecto a las controversias derivadas de contratos del Estado y particulares extranjeros, puede recurrirse al arbitraje. Sin embargo, en el caso específico de los contratos de concesiones vinculados a servicios públicos y en lo que respecta específicamente a la incidencia de los organismos reguladores, yo voy a consignar ahí, y cuando voy a hacer los adelanto, que hay ciertas excepciones en la materia. Por otro lado, en el caso de la contratación de bienes, servicios, obras que hace el Estado, le hace cuando el Estado es atendido por proveedores particulares, la ley de contratación y adquisición del Estado ya lo establece también una previsión general del arbitraje para las controversias que se deriven pues, de este Estado y que imagino que será materia de lo que se va a tratar el día de mañana en las sesiones. De otro lado, en el caso específico de concesiones de obras públicas de infraestructura y servicios públicos, se dice pues que las controversias patrimoniales, eso está en el texto único ordenado de las normas que regulan justamente la entrega en concesión, que estas controversias de carácter patrimonial serán sometidas pues a arbitraje. Ahora bien, sin embargo, hay que tener en cuenta que también el tema es cuáles son estas controversias arbitrales, es un poco, perdón, estas controversias patrimoniales arbitrales, es un poco lato la verdad de definir. Hay un tema también que hay que tomar en cuenta,
normalmente, aunque no existe una previsión legal y posiblemente derivado de la disposición general ya contenida en la anterior ley de arbitraje y que a su vez también se contiene en la actual, aquí siempre suelen insertarse aquellas cláusulas en los contratos de concesión de servicios públicos que más allá de las controversias patrimoniales, las controversias sobre la validez, eficacia, ejecución, interpretación respecto de las disposiciones específicamente para en el contrato, suele ser materia arbitral y es una cláusula típica que se inserta en los contratos de concesión. Como señalábamos al inicio, en virtud de la concesión que se perfecciona en un contrato, pues el Estado transfiere a particulares concesionarios la gestión directa de un servicio público o la explotación, mantenimiento, construcción de una pública de infraestructura. Sin embargo, si bien esta concesión supone un traslado pues, de potestades de gestión, ¿no? Básicamente de prestacionales, que conlleva pues, una actividad económica que va a beneficiar al particular, no se particulariza esta actividad, por decirlo así de una manera. El Estado retiene potestades de imperio, pues pasemos a la siguiente Firmina, por favor. A la siguiente. Ok. ¿Cuáles son las potestades de imperio que normalmente retiene el Estado? Por un lado, es la titularidad de la actividad, del servicio público o de la obra pública. Retiene potestades en materia normativa y reguladora, en aquellos aspectos que no estén contemplados en las actividades, o mejor dicho, en las disposiciones contenidas en los contratos de concesión. Y de otro lado, la supervisación y fiscalización del cumplimiento del contrato. Esta es atribuida principalmente a los denominados organismos reguladores especiales, que en este caso son pues OCITEL, OCINELMIN, SUNAS, OCITRAN, dependiendo del caso de la actividad. Pasemos a la siguiente Firmina, por favor. Por ende, la regla general sería que en el caso de servicios públicos o de infraestructura, las controversias que se susciten entre el Estado y el concesionario a propósito de la ejecución del contrato solo podrán ser sometidas a arbitraje como regla general siempre que se trate de potestades patrimoniales, eso sería por lo que establece la ley, además de lo que ya hemos dicho por la previsión general de ley de arbitraje, salvo que haya una habilitación expresa en la norma, pues que habilite a lo contrario. ¿No? Justamente esta habilitación, que con carácter general, pasemos a la siguiente Firmina, por favor, se ha previsto en virtud de la ley de arbitraje, eso ya está, también constituye materia pues habitual en los contratos de concesión. Pasemos a la siguiente, por favor. El tema que más puede preocupar es justamente la incidencia de la función de los organismos reguladores. Estos organismos reguladores están creados pues justamente para establecer una especie de control sobre determinadas actividades, servicios públicos u otras actividades de explotación de infraestructura que revisten interés público. ¿Qué pasa? Estos organismos reguladores, que si bien pertenecen al Estado, y el Estado que es el concedente normalmente, ejercen determinadas funciones que inciden directa o indirectamente en la dinámica de un contrato de concesión. Y son, por ejemplo, la emisión de normas complementarias, la potestad normativa, la fijación de la tarifa de prestación de servicios públicos, cuando esas obviamente no están reguladas en el contrato, o si no, la aprobación de estas tarifas cuando el contrato establece cierto procedimiento especial que igual tiene que ser sometido al organismo regulador, la supervisión del cumplimiento de obligaciones legales y contractuales. No olvidemos que en un contrato de prestación de servicios públicos, por ejemplo, no solamente están las obligaciones derivadas únicamente del contrato de concesión, sino también hay obligaciones prestacionales de servicios públicos que están regidas por las normas que regulan pues, el servicio público y que pueden ser aprobadas ya sea por el Poder Ejecutivo, por el Poder Legislativo o por el propio organismo regulador a través de su potestad reglamentaria o normativa. De otro lado, también como consecuencia de su supervisión pueden derivar en la imposición de sanciones y medidas correctivas como consecuencia no solamente del incumplimiento de sanciones, de normas legales previamente establecidas, sino inclusive, en algunos casos se ve también, eso ocurre sobre todo en telecomunicaciones y en materia de infraestructura de transporte, por el incumplimiento de obligaciones contractuales. Finalmente, solucionan controversias entre operadores y usuarios, como vimos antes, por el tema de arbitraje, por ejemplo, en materia de servicios públicos de telecomunicaciones, o inclusive también entre los propios operadores, que también pueden establecer un mecanismo arbitral, como lo ha hecho también, en este caso lo tienen, me parece, OCITEL y OCINELMIN. Pasemos a la siguiente, por favor. Me queda poco tiempo, pero bueno. ¿Qué pasa con estas funciones que ejercen los organismos reguladores?
el organismo regulador como tal no forma parte directamente del contrato y no se sustrae de sus funciones en atención a un pacto que haya hecho el Estado con el particular que preste el servicio público o explotador público de infraestructura. ¿Qué nos queda por determinar? Que efectivamente el ejercicio de estas potestades, en principio, que son llevadas a cabo en virtud del principio de legalidad de actuación administrativa, no son materia disponible. Pueden incidir o no sobre el contrato de concesión específico y eventualmente inclusive afecta a un derecho constitucional de parte del concesionario. Sin embargo, estas potestades también enfrentan un caso límite, que es el que vamos a ver en la siguiente filmina. ¿Qué pasa con la interpretación del contenido de los contratos de concesión por parte del organismo regulador? Es cierto que el organismo regulador normalmente tiende a interpretar el contrato cuando, por ejemplo, ejerce funciones de supervisión de las obligaciones contractuales, tiene definitivamente que aplicarlo. Igualmente cuando impone sanciones y medidas correctivas por incumplimiento de obligaciones contractuales o cuando ejerce función normativa para establecer normas complementarias sobre materias que, si bien forman parte de la actividad, no estén previstas en el contrato. Sin embargo, como tales, considero que el organismo regulador no tiene una potestad de imperio atribuida como tal de materia de interpretación, porque sus potestades están limitadas pues, por la ley marco de organismos reguladores, que ya vimos antes, y por sus normas específicas. En tal sentido, ¿qué pasaría si, por ejemplo, en ejercicio de las potestades de estos organismos reguladores se incurre en una interpretación que resulte contraria pues a lo que considere el concesionario como o que contravenga pues o que limite o que restrinja el contenido del contrato de concesión? En ese aspecto, creo que la interpretación en sí misma sí puede ser llevada a una controversia arbitrable. Claro, tendrá que establecerse con el Estado que tiene la responsabilidad y no directamente el organismo regulador, que como tal, aunque es una persona jurídica distinta, no forma parte del contrato de concesión, al menos no como parte contractual. Ahora, esto no impide, sin embargo, a que en la manifestación propia del ejercicio de competencias en las cuales se haya incurrido esta interpretación del contrato tenga que ser llevada necesariamente a la vía de contencioso administrativo o al amparo, salvo que se pretenda pues, dejar consentir esta decisión. Un caso particular preocupante a veces se ha dado sobre todo en el caso de Ocitran, porque a diferencia de otros organismos reguladores, en su ley de creación sí tiene una potestad específica de interpretación de los contratos. Tal así, inclusive Ocitran tiene un procedimiento de interpretación interno y que varias veces ha sostenido que las resoluciones en las cuales recaiga esta potestad de interpretación no son materia arbitrable. Y que por tanto como tales las considera como propias de sus potestades de imperio y por lo tanto no son materia disponible y tendrán que ser sometidas a contencioso administrativo. A ese respecto es un poco discutible porque si bien es cierto que la ley de creación de Ocitran establecía el tema, posteriormente se da la ley marco de organismos reguladores que sistematiza de otra forma sus funciones y no considera como función inherente al organismo regulador la función de interpretación. Sin embargo, la discusión entiendo que seguía abierta hasta el día de hoy y habría que ver pues, cómo se interpreta a raíz de la nueva ley de arbitraje. Este ha sido un paseo bastante rápido, la verdad. Yo sé también que deben estar cansados por la hora. De todas maneras, les agradezco la oportunidad y cualquier cosa queda a su disposición. Muchas gracias y buenas noches. Vamos a pasar ahora a el último tema de esta noche, es arbitraje y derecho marítimo. Vamos a tener como ponente al doctor José Jorge Arboleda Zapata. Él es abogado en ejercicio y le vamos a dar un fuerte aplauso como correcto. Gracias. En principio, un poco dolido porque el doctor Barqui me cambió la ponencia y esperemos que el segundo tiempo sea mejor que el primero. Refiriéndome al arbitraje en el derecho marítimo, lo primero que quería ubicarlos era en lo que son las instituciones especiales y únicas que se refieren al derecho marítimo, que no es solamente un tema, o es un tema que nace con el buque, que tiene una individualización porque tiene un nombre, tiene un registro, tiene una matrícula y tiene una bandera, que lo hace específico y real como tal y que conlleva que lleve por el mundo entero y por todos los puertos que toca un bagaje de derechos y obligaciones que han vuelto al derecho marítimo algo muy especial en principio por los privilegios marítimos que gravan al buque en sí mismo, como son
por ejemplo, los sueldos de la tripulación, las indemnizaciones por muertes en que se vea involucrado el buque, el salvamento del buque mismo, que es una institución, porque el buque en peligro puede pedir asistencia o salvamento, y las indemnizaciones debidas por el buque a la carga, que es aquella que transporta. El buque asimismo tiene un propietario, que es el propietario registrado, pero tiene un naviero o tiene un armador, que es esencialmente quien maneja la gestión náutica del buque, pero puede también tener un fletador, que es quien maneja la gestión comercial del buque. Entonces, tenemos los contratos de utilización de buques, que los dividimos en dos tipos de contratos, particularmente nosotros, ¿no? Son los contratos de fletamento de un lado, que tenemos el fletamento a casco desnudo, me dan el buque sin tripulación y yo lo gobierno tanto náutica como comercialmente. Tenemos el contrato de fletamento por tiempo, donde el fletante me da el buque con la tripulación y yo simplemente gobierno por un tiempo determinado la gestión comercial del buque, estableciéndole qué puertos toca, qué cargas carga, dónde las lleva, es decir, establezco su itinerario. Y también existe el fletamento por viaje, que es simplemente decirle al buque, bueno, concurres a un puerto o puertos determinados, recoges determinadas cargas y luego los vas a entregar en otros puertos determinados. Y el contrato de transporte es diferente a estos contratos, porque es un contrato en virtud del cual el porteador o transportista se obliga justamente a llevar a cambio de un flete la mercancía de un lugar a otro. El flete también tiene sus privilegios sobre la carga, sobre la retribución del salvamento y sobre los gastos de conservación y almacenaje cuando llega a un puerto y no tiene quien recepcione la carga. Luego tenemos otras instituciones muy específicas, que son el contrato de remolque, para trasladar al buque de un lugar a otro cuando esté en un puerto, el contrato de remolque maniobra, que es para hacerlo atracar o salir del puerto, el contrato de practicaje, que es muy importante porque es cuando un buque ingresa a un puerto determinado y utiliza los canales de ingreso a este puerto. Y aquí tenemos nosotros un caso emblemático que se produjo en el Perú hace 2 años, que por la falta de un práctico a bordo, hubo un buque en el cual yo tuve participación, digamos, en todas las reclamaciones de carga que se hicieron, que era el Twin Star, se vio partido en 2 por una doble colisión, un día de los primeros días del año 2005, en un día de mucha niebla, donde era un buque nuevo, era como una especie de que un Rolls Royce o un Mercedes-Benz sea chocado por 2 Volkswagen escarabajos, no de los nuevos, y el que se hunde es el Mercedes-Benz y con su carga completa. Estábamos hablando de una pérdida más o menos de $42 millones entre buque y mercancía. La mercancía era acero en su totalidad, y donde inclusive luego hubo que remover los escombros del buque, que también es una obligación, y hubo que traer una empresa especializada desde Suecia y grúas especiales para partir el buque, sacarlo a desguace y recuperar la carga, que era acero, que aunque estuvo 1 año sumergida, vale bastante, ¿no? Entonces, es importantísimo también el practicaje, porque este buque lo que hizo fue cruzar 2 veces el canal de salida del puerto de Callao y ser chocado por 2 buques que salían justamente del puerto del Callao, ¿no? Entonces, tenemos que existen, y acá existen también en el derecho marítimo, las llamadas averías particulares, que son aquellas que soporta la carga o el buque, cada uno, y las llamadas averías gruesas o comunes, que en realidad son sacrificios que se realizan para salvar al buque y a la carga. El mes pasado he estado en un caso de estos. Por ejemplo, existen incendios, en este caso se dio una especie de autocombustión exotérmica de un producto fertilizante, y entonces el buque tuvo que sacrificar toda la carga de una bodega, más los gastos extraordinarios que le significó tener peritos, ingenieros, bomberos, en fin, que lo asistieran en qué debía de hacer para, digamos, salvar este tema. Y eso conlleva una avería gruesa, porque se sacrifica parte de la carga, o el buque inclusive encalla a propósito, adrede,
para salvarse a sí mismo y salvar el resto de la carga que esté en peligro. Tiene que ser un peligro eminente, tiene que ser real y tiene efectivamente que ser, digamos, algo que intencionadamente se realice, ¿no? Para que se configure, digamos, la avería gruesa y para que todos entonces los que se salvaron con esto contribuyan a indemnizar a aquel que se perjudicó por haber sido, digamos, inmolado para salvar al resto, ¿no? Entonces, vemos nosotros que es un ámbito o un campo del derecho sumamente especial. Yo he tenido oportunidad de desenvolverme en él desde que salí de las aulas de esta universidad. Tengo bastante experiencia en el derecho marítimo y soy muy apasionado de él porque cada caso en particular trae una arista diferente y completamente especial. Todos son, o en su gran mayoría, tienen algo específico. Entonces, vamos primero, ¿cuál es nuestra realidad? Nuestra realidad portuaria es deficiente. Y deficiente no solamente en el hecho de que nuestros puertos pueden ser caros o pueden ser lentos, son deficientes también en la atención de los buques. En este buque, de lo que acabo de narrarles que le sucedió en el puerto de Salaberry, utilizó sus 52 botellas de CO2 para tratar de evitar, digamos, lo que podía ser una desgracia para el buque. Cargar CO2 en Salaberry es imposible, no existe quien te lo cargue, había que mandarlo a Callao. El buque sin CO2 pasa a ser un buque sin condiciones de navegabilidad, por lo tanto no puede salir a navegar. Tuvo que esperar una semana a $9.000 diarios de costo de un buque paralizado a que el CO2 se lo remitan del Callao. Sus, digamos, su aire comprimido también, pretendió recargarlo, no, solamente funcionan de lunes a viernes en Salaberry y fin de semana no funciona, o sea, también tienes que esperar hasta el lunes. Amén de que nuestras autoridades brillaron por su ausencia, el buque se declaró en emergencia y el único que fue a ver la emergencia fue el perito contratado por su P&I. P&I es el club de protección e indemnización que tienen los buques, que es en realidad su aseguramiento, que es un aseguramiento mutual que ellos tienen, es un aseguramiento particularmente especial. Y entonces, luego de eso, las autoridades simplemente le pidieron, ok, ¿ya estás seguro? Sí. ¿Por qué estás seguro? Porque acá está el informe de mi perito. Ah, ya muy bien, puedes acoderar. Entonces, creo que con ese tipo de autoridades, o con ese tipo de puertos que podemos llamar primitivos, porque no han avanzado en lo absoluto, es muy difícil que podamos hacer muchas cosas. E inclusive la autoridad aduanera, que en principio era una autoridad aduanera, digamos, autónoma, que se especializaba en temas aduaneros, porque el aduanero tiene que ser aduanero porque tiene que comprender el comercio internacional, que es fluido y que por su fluidez y rapidez conlleva que se produzcan errores, no un simple recaudador de impuestos. Aquí les pongo, por ejemplo, un pequeño ejemplo, o dos pequeños ejemplos que grafican los problemas que puede traer antes bien nuestra autoridad aduanera, porque o no resuelve, o resuelve mal, o resuelve contra lo que se le pide y resuelve inclusive contra cualquier criterio. Por ejemplo, una nave descargó unas bobinas de acero por error, las que iban a Chile, y entonces no se dio cuenta la gente de aduana ni el agente de Cestivi, se dieron cuenta en el almacén del cliente. Entonces nos hacen la consulta, ¿qué hacemos? Le decimos, mira, ¿sabes qué? Lo preferible es que le pagues una indemnización por la diferencia de precio al peruano y al chileno y cierras todo, que lo aceptaba. No dijo, no lo puedo hacer porque eso es dar un deficiente servicio. En mi país, Chile, yo llamo al intendente y en 8 horas tengo arreglado esto. Bueno, yo le dije, acá no va a suceder eso. Y efectivamente, no sucedió eso. Le pidió al peruano que hiciera su expediente. El peruano hizo su expediente diciendo, hay un error, quiero devolver estas bobinas para que me entreguen las bobinas que me corresponden. Y en lugar de ver el error producido y concretar el cambio que se podía hacer si era la descarga hacia un terminal de almacenamiento, dice, no, te incauto tus bobinas, te voy a multar porque esas no son las bobinas que debías de recibir y las bobinas que el chileno ha descargado, que las quiere canjear por las tuyas, también las incauto. Total, el único ganador fue la aduana.
Se quedó con los 2 cargamentos de bobinas y cobró una multa. Y el cliente peruano ya no tiene canal verde, pasa a ser canal rojo y todos sus cargamentos serán sometidos a revisión. Total, todo el mundo perdió menos la aduana, ¿no? Entonces, con ese tipo de autoridades, o inclusive como SENASA también, que te puede negar la descarga de un producto por la simple vista, porque no hace ningún análisis o no tiene ningún criterio, no podemos trabajar. O sea, en definitiva, se tiene que establecer un cierto criterio primero de mejoramiento de la actitud de las autoridades y de saber de qué se trata. En ese orden de cosas, y habiéndolos, digamos, puesto en el tema, tenemos que todo el mundo quiere desarrollar el comercio marítimo. Entonces, flota mercante nosotros no tenemos. La única flota mercante sudamericana es la chilena, con más de 128 buques, una sola línea naviera. Nosotros no tenemos más que un solo buque que enarbola la bandera peruana, y los buques de la Marina que tienen como 40 años, que como el Supe, por eso revientan, porque ya tienen una cantidad de años, pues, y misericordias para seguir navegando. ¿Qué sucedió? Que en el principio nosotros teníamos una ley de privilegio de carga, una ley que, digamos, separaba la carga peruana para las navieras nacionales, y teníamos una flota muy grande, llegó a ser la primera en Sudamérica. Entonces, eran años donde, con la sola existencia del Código de Procedimientos Civiles de 1912 de aquel entonces, o el Código Civil con sus artículos del 1906 al 1922, con las cláusulas compromisorias y el compromiso arbitral, que ellos establecían una dicotomía que no existe, pues, pero que en fin, ahí estaba puesta, surgió el arbitraje pioneramente en el derecho marítimo peruano, porque existían navieras peruanas y empresas peruanas que contrataban un fletamento, y a pesar de que era un horror si la empresa naviera no te quería otorgar el contrato de flete, no te quería otorgar el compromiso arbitral, recurrir al juez a que te otorgue el compromiso arbitral, porque tenías que sometérselo a su aprobación, nombrar a tu árbitro y pedirle que él nombrara al árbitro del otro, si es que el otro no lo nombraba, pedirle después que requiriera a los árbitros para que te nombren al presidente, para poder completar tu compromiso arbitral y que lo envíe a una notaría para su protocolización, y recién a partir de ahí comenzar el arbitraje. Aún así íbamos a arbitraje. Claro está que si la naviera se oponía, creo que hasta ahora existen algunos de esos procesos, nunca terminaron. Y si terminaron, ¿saben cómo se resolvieron? En una conciliación entre ambas partes, porque como la naviera pagaba mensualmente algo así de 150 o 200 dólares la hora al abogado que lo patrocinaba, ya le resultaba tan caro exponencialmente seguir manteniendo los juicios que prefirió arreglarlos, ¿no? Entonces, era una situación, pues, de que a pesar de ese tema, tuvimos un desarrollo en el arbitraje. Pero, como yo lo denomino, existen 3 paradojas en nuestro derecho marítimo peruano. La primera es que desarrollamos el arbitraje en un momento donde no existían raíces en el arbitraje peruano, donde en otros lugares no se habían llevado a cabo el arbitraje, contrarios a normas que no nos ayudaban, digamos, a llevar el arbitraje adelante, y sin embargo, cuando la cosa va cambiando, desaparece prácticamente el arbitraje en el derecho marítimo peruano. ¿Y desaparece por qué? Porque desaparecen las líneas navieras nacionales, ya no hubo protección de carga, se las dejó a la libre competencia, a pesar de que otras navieras, digamos, seguían teniendo, digamos, una protección de carga o un régimen proteccionista, y se dio una decisión 288 del Acuerdo de Cartagena que siempre busca protegernos a todos los países comunitarios, pero que siempre logra la inversa. Se acabó la flota mercante ecuatoriana, se acabó la flota mercante colombiana, se acabó la flota mercante nuestra, y también se acabó la flota mercante argentina, se acabó la flota mercante brasileña porque el Libra de Navegación la compraron intereses chilenos, y el único país que tiene una flota mercante importantísima es Chile. Es una de las 20 flotas mercantes más grandes del mundo, no estamos hablando de cualquier cosa.
Es una de las flotas mercantes más grandes del mundo y mueve casi las 2/3 partes de nuestra carga. Tiene agencias marítimas, agencias generales y tiene inclusive mucha incidencia sobre el único puerto privado que tenemos, el de Matarani. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, revivir un poco el tema de establecer, digamos, una situación concreta de tratar de mejorar nuestra infraestructura, de efectivamente tratar de ver si revivimos una flota mercante, lo que encuentro ya imposible dadas las circunstancias, pero después terminó no habiendo arbitraje, y aquí, digamos, concluyo, porque nos encontramos frente a líneas navieras extranjeras que lo que buscan es el forum shopping, es decir, un lugar de conveniencia para dirimir, ya sea en una corte competente o en un arbitraje, y con una ley aplicable que le convenga a sus intereses y que establezca que los reclamos no existan. En principio, porque las líneas navieras te dicen, ok, ¿sabes qué? Yo en un lado tengo mi billetera y en el otro tengo mi chequera y te pago todo lo que quieras, pero cuando le reclamas esconde las dos, nunca le encuentras un sol, ¿no? Entonces, ese problema nos trajo a nosotros a que siempre rechazamos esto, y el Poder Judicial, e incluido el Tribunal Constitucional, estableció que como los intereses peruanos, o sea, los recibidores o los consignatarios eran terceros ajenos a estos contratos de fletamento inclusive que son ajenos hasta las propias navieras. ¿Por qué? Porque como hay brokers, hay ship owners, hay navieros, hay armadores, hay 50.000 personas que se mueven, nadie sabe quién firmó o qué firmó. Entonces, cuando te presentan una excepción, nunca te pueden presentar el convenio, nunca te pueden presentar la cláusula de arbitraje porque ni ellos la tienen. Lo único que te presentan es que en su conocimiento de embarque dice que en un supuesto contrato de fletamento, que a veces ni la fecha la ponen, existiría una cláusula o un convenio arbitral. Entonces nosotros definitivamente lo negamos y, como digo, la jurisprudencia nuestra es uniforme en todas las instancias e incluido el Tribunal Constitucional en el sentido de establecer que no resulta oponible, ¿no?, estas cláusulas impuestas ilícitamente o de modo compulsivo o unilateral, esto es sin autorización. Y esto es lo que yo encuentro en la nueva ley, cuando, viendo los artículos, en especial 13 y 14, un poco que se pretende llevar a arbitraje inclusive a aquel que no ha dado su consentimiento o aquel que no conoce de estos temas. La flexibilización del arbitraje se viene dando en todos los países del orbe, pero inclusive, y lamento que no estén ya los expositores españoles, en la comunidad europea la flexibilización se ha visto primero por el tema de cuál es la ley que te pretenden aplicar, por qué te la pretenden aplicar, qué ventajas obtienen frente a ti, porque si te van a poner en una desventaja absoluta, prácticamente no te dan pie a que puedas hacer un reclamo. Y no todos tus reclamos son de 100.000, 200.000, 500.000, $1 millón. La gran mayoría de los reclamos van entre 20, 30.000, 40.000 dólares. Que llevarlos a un arbitraje en un lugar de conveniencia o a una corte de conveniencia con una ley aplicable de conveniencia, donde no sabemos a qué tipo de responsabilidad pretenda hacérsenos llegar, conlleva estos temas, que inclusive por eso es que Estados Unidos de Norteamérica durante muchísimos años, y lo tiene regulado en The Carriage of Scott by the Sea, establecía su competencia o la competencia de sus tribunales, gracias, termino, la competencia de sus tribunales para dirimir, digamos, estos temas, porque ellos tienen límites de responsabilidad establecidos o formas de resolución establecidas que conocen. La historia está que también ya desaparecieron las líneas navieras norteamericanas casi en su mayoría, y entonces las tres primeras líneas navieras que tenemos son la Maersk, que es sueca, luego teníamos la P&O, que era holandesa, la compró la Maersk, y tenemos las
3 siguientes son chinas, Evergreen y Costco, ¿no? Entonces, estamos corriendo de un lugar a otro y creo que por el hecho de flexibilizar el arbitraje no podemos dejar en la indefensión, digamos, cosas que finalmente van a redundar contra toda nuestra comunidad, porque las primas de seguro marítimo en el Perú bajaron muchísimo, porque los recuperos que nosotros hacemos son más o menos, en número de casos, un 85%, y en volumen de reclamos 75 a 80%, que es altísimo. Entonces, las compañías de seguros prácticamente al final no sufren. Muchas gracias. Palabras de sincero agradecimiento a la Pontificia Universidad Católica del Perú y a todas las personas que han hecho realidad la celebración de este congreso sobre el arbitraje en las distintas áreas del derecho y la nueva ley de arbitraje. Muchas gracias por su amable invitación a participar desde la Universidad Carlos III de Madrid, donde quedo a su disposición en mi condición de profesora doctora de Derecho Mercantil. El tema objeto de mi ponencia es el del arbitraje marítimo en el ámbito internacional, que complementa la exposición del panorama del arbitraje en el derecho marítimo peruano realizada por el compañero José Jorge Arboleda Zapata. En mi intervención no dispongo del tiempo suficiente para plantear las bases del arbitraje marítimo internacional y aproximarnos a los distintos centros dedicados a él en el mundo, ni abordar las 5 cuestiones nucleares de este tipo de arbitraje, como son el régimen jurídico del convenio arbitral, la arbitrabilidad de las disputas, el especial papel de los árbitros en este tipo de arbitraje, el procedimiento arbitral y sus peculiaridades y la problemática ley aplicable al fondo del litigio. Confío en que la bibliografía que aporto al Congreso colme estas y otras cuestiones, como el análisis comparado de las soluciones alcanzadas en los países que cuentan con un desarrollo relevante en materia de arbitraje marítimo internacional, como son Inglaterra, Estados Unidos, Francia e Italia. Habré de conformarme con referirme a algunos aspectos, como son las materias objeto de este arbitraje, sus fuentes y la interpretación jurisprudencial de los requisitos de validez de las cláusulas de arbitraje marítimo. Este Congreso pone de manifiesto que el arbitraje es el método de solución extrajudicial de controversias de carácter internacional de mayor utilización en el ámbito empresarial, dadas las notas características que lo diferencian del procedimiento de carácter judicial. Estas notas son, como sabrán, mayor rapidez y menor coste económico, simplicidad y escaso formalismo, posibilidad de seleccionar como árbitros a personas con formación específica en una determinada área de conocimiento y mayor privacidad y reserva para las partes. Superadas algunas reticencias históricas, en la actualidad los arbitrajes marítimos son universalmente aceptados en todos los ordenamientos jurídicos, por diversos que resulten sus sistemas. Lejos de ser una excepción en el desarrollo de la institución arbitral, desde antiguo la materia marítima requiere, quizá más que ninguna otra, de las soluciones arbitrales, sobre todo en práctica internacional. Desde la perspectiva de las materias objeto del arbitraje marítimo, su empleo es común en la resolución de reclamaciones como las derivadas de asistencia y salvamento marítimo, de abordajes u otros accidentes de la navegación. En el ámbito internacional, la práctica a la hora de resolver las reclamaciones por asistencia derivadas de la prestación de salvamento marítimo ha sido tradicionalmente el recurso al arbitraje encomendado al Comité de Lloyd's de Londres. De tal modo, se afirma que el contrato tipo de salvamento, más que un contrato sustantivo, constituye en realidad un complejo acuerdo arbitral preventivo. Interesa destacar la simbiosis constante entre las sucesivas versiones del contrato tipo de salvamento y la normativa uniforme que regula la materia, ya que ambas han marchado en un proceso de interacción constante, de forma que muchas de las innovaciones que incorpora la última versión del contrato tipo de salvamento de 2000, mediante la cláusula Convenio Internacional de Salvamento de 1989, estaban anticipadas en el contrato tipo de salvamento de 1980. En la actualidad, todo el citado convenio de 1989 es de elección de ley aplicable al contrato, lo que supone una sustancial igualdad de la regulación contractual y la legal, salvo determinadas excepciones. Partiendo
Partiendo de que el arbitraje puede ser aplicado a las controversias derivadas de diversas fuentes de las obligaciones, hay que reconocer que principalmente el contrato como fuente de obligaciones es el que con mayor frecuencia nos remite a la posibilidad de una solución arbitral. Dentro de la contratación marítima se recurre al arbitraje marítimo para dirimir las controversias surgidas en torno a los denominados contratos de explotación del buque, como se recoge en las pólizas de fletamento y en los contratos de arrendamiento del buque, o en los propios contratos de remolque marítimo. Asimismo, el uso de este tipo de arbitraje se ha generalizado en los contratos de construcción, de reparación, de compraventa de buques, de financiación de los mismos, etc. En todo caso, hay que tener en cuenta que el arbitraje no puede utilizarse como medio para escapar a la aplicación de normas imperativas en el sector de que se trate. Por este motivo, habrá que respetar el contenido de determinados convenios de derecho marítimo uniforme que excluyen la posibilidad de arbitrar las controversias surgidas en su ámbito de aplicación, o solo la admiten si es pactada con posterioridad al nacimiento de la relación controvertida. En fin, un estudio del arbitraje marítimo de manera global requeriría revisar los conceptos y los concretos sectores del derecho marítimo que se someten a arbitraje y de las pólizas que los rigen. En lo relativo a las fuentes del arbitraje marítimo, por tanto, atendiendo al aspecto de la regulación, el arbitraje marítimo no representa especialidad alguna, por lo que es preciso partir del estudio de las normas específicas sobre el arbitraje en general. Esta ausencia de regulación específica se constata tanto en el plano interno como en el internacional, dada la falta de una regulación uniforme al respecto. Por recoger las únicas normas relativas al arbitraje en materia de transporte marítimo internacional, hay que citar las reglas de Hamburgo de 1978, reguladoras del transporte marítimo internacional, que, si bien han influido en la reforma del derecho de la navegación marítimo interno e internacional y han contado con las ratificaciones suficientes para su entrada en vigor, ofrecen una parca e incompleta regulación del arbitraje. Su artículo 21 y el siguiente regulan el arbitraje al referirse a las cláusulas insertas en las charter parties que se han incorporado a un conocimiento de embarque. Una particularidad del arbitraje marítimo radica en la existencia de centros arbitrales especializados en controversias marítimas que otorgan una cierta garantía de competencia en las materias. Así se encuentran la London Maritime Arbiters Association, la Society of Maritime Arbiters of New York o la Chambre Arbitrale Maritime de París, entre otras. Todas ellas son instituciones que se caracterizan por administrar los arbitrajes que se les encomienden como de una manera, diríamos, con un procedimiento ágil, operativo, sería el resumen de su intervención. Existen también unas reglas generales sobre el arbitraje marítimo preparadas conjuntamente por el Comité Marítimo Internacional y la Cámara de Comercio Internacional, denominadas ICC-CMI Rules, y otras reglas adoptadas por la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, denominadas UNCITRAL 1976 Arbitration Rules. En todo caso, y con el fin de evitar la práctica del forum shopping y sus efectos perjudiciales, el Comité Marítimo Internacional y UNCITRAL siguen trabajando en un texto que unifique en el ámbito del transporte marítimo unas reglas específicas de arbitraje marítimo. En el ámbito interno español no puedo dejar de citar la Ley 60/2003 de 23 de diciembre de arbitraje que sustituyó a la anterior de 1988, pues fomenta la resolución arbitral de la controversia, reforzando y agilizando especialmente el arbitraje institucional, atendiendo a las directrices de la Ley Modelo de 1965 de UNCITRAL. Y, lo que es más importante a los efectos del arbitraje marítimo, proclama la Lex Mercatoria. La Ley de Arbitraje ha introducido una serie de novedades de trascendencia particular en el arbitraje marítimo internacional y la interpretación de sus cláusulas compromisorias, al reconocer un principio favorable a la validez del acuerdo arbitral. Se trata del artículo 9.6 de dicha ley, que incorpora una flexibilidad que no existía con anterioridad en relación a la validez del convenio arbitral cuando el arbitraje es internacional. La novedad fundamental de esta ley de arbitraje reside en la admisión de la denominada Lex Mercatoria a través de la referencia a las normas
jurídicas. En el ámbito de la contratación marítima internacional, la lex mercatoria se refiere al conjunto de usos y prácticas particulares de este sector, entre las que se encuentra la inclusión de una serie de cláusulas típicas, como son las arbitrales, en los conocimientos de embarque, los charter parties o cualquier otro documento de transporte. La doctrina que ha estudiado esta cuestión señala que esta lex mercatoria parece conducir a la flexibilización de los requisitos formales y sustanciales inherentes a tales cláusulas de arbitraje y que, por el momento, seguirán planteando los mismos problemas de validez y eficacia según se invoquen frente a terceros o frente a los sujetos contratantes originarios. En el plano internacional, siempre sin perjuicio de la prevalencia de los tratados bilaterales existentes con algunos países, por ejemplo, en materia de reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras, el texto normativo fundamental es el Convenio de Nueva York de 10 de junio de 1958 sobre reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras, gracias a cuya aplicación en España se ha logrado una auténtica efectividad de los arbitrajes celebrados en el extranjero, sobre todo a partir de los autos de 11 de febrero y 8 de octubre de 1981. Asimismo, aunque con un ámbito más limitado, es preciso considerar el Convenio Europeo sobre Arbitraje Comercial Internacional de 21 de abril de 1961. Los convenios internacionales citados, que recogen normas relativas al reconocimiento y ejecución del laudo arbitral extranjero y su procedimiento, son de especial interés por cuanto algunas de sus normas relativas a la cláusula arbitral facilitan la interpretación y valoración de los requisitos formales y sustanciales para la eficacia de la cláusula arbitral. Con independencia de las fuentes anteriormente citadas, en el arbitraje marítimo internacional es obligado a realizar una referencia a los usos en general y en particular en materia de derecho marítimo. En relación a las cláusulas de arbitraje, la preponderancia de los usos y prácticas en el ámbito del derecho marítimo ha propiciado la formación de la denominada lex mercatoria. En efecto, los interesados de la comunidad marítima internacional han aceptado y consolidado el recurso a las cláusulas de arbitraje en sus relaciones hasta el punto de conformar un auténtico uso que, como tal, es generalmente aceptado en dicho ámbito. Todos los sujetos involucrados en la aplicación de las cláusulas de arbitraje, como son los distintos contratos marítimos y sus participantes, las entidades aseguradoras, los propios tribunales jurisdiccionales, tribunales arbitrales, han contribuido desde sus ámbitos respectivos a la creación de una lex mercatoria dotada de gran flexibilidad en materia de arbitraje. En el ámbito concreto del comercio internacional, hay que destacar el concepto de uso que elabora el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea en relación con las cláusulas de foro insertas en los conocimientos de embarque, que resulta aplicable también a las cláusulas de arbitraje, así como el cumplimiento de los requisitos del artículo 23 del Reglamento 44/2001 sobre competencia judicial internacional y reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales extranjeras en materia civil y mercantil. Ejemplo de la generalización en el empleo de las cláusulas de arbitraje e ilustrativo del estadio más reciente en su evolución es el operado en la Unión Europea. En ella, la interpretación de las cláusulas incorporadas a los contratos, entre las que se hallan las arbitrales, ha terminado por adecuarse a la voluntad general de exigir de manera complaciente o atenuada los requisitos de validez formales y sustanciales de dichas cláusulas, como comentaré más adelante. Igualmente, la relación e influencia entre el arbitraje y los usos y prácticas marítimas se constata también más allá de Europa. Con independencia de las fuentes del arbitraje marítimo y por la relevancia que en algunos sistemas jurídicos tiene la jurisprudencia, por la utilidad que representa para todos los involucrados en la práctica del arbitraje marítimo, hay que destacar la importancia de conocer el contenido de estos laudos arbitrales. No obstante, el carácter confidencial inherente al arbitraje de cualquier clase representa un obstáculo para establecer las cifras concretas sobre los arbitrajes solicitados, los concluidos por transacción de las partes con anterioridad a la emisión del laudo, los que son objeto de desistimiento o los resueltos por laudo, así como para conocer el contenido del laudo mismo, si bien es posible localizar algunos de ellos. Expuestas las fuentes,
siquiera su mención reciben o merecen las reglas de arbitraje marítimo de la Cámara de Comercio Internacional y el Comité Marítimo Internacional. Ofrecen un conjunto de reglas específicas sobre procedimientos de resolución arbitral de controversias que surgen a nivel internacional en el sector marítimo, incluyendo, entre otras, las originadas en contratos charter, contratos de transporte marítimo de mercancías, transporte combinado de mercancías, contrato de seguro marítimo, contratos de construcción y reparación de buques, contratos de venta de buques y cualquier otro contrato que cree derecho sobre los mismos, así como cláusulas de salvamento o de avería común. Entre las características del arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, hay que mencionar, por la relación que guarda con la interpretación jurisprudencial de los requisitos formales y sustanciales de la cláusula de arbitraje que se abordará más adelante, la exigencia de que las partes se aseguren de adoptar dicha cláusula por escrito. En efecto, la validez de un acuerdo de arbitraje depende ante todo de la prueba de su existencia y por ello, en principio, debería ser un acuerdo escrito. La Convención de Nueva York dispone en su artículo 2 que los países contratantes reconocerán los acuerdos de arbitraje escritos. Asimismo, se requiere que la cláusula de arbitraje se redacte cuidadosamente, dado que a menudo la Cámara de Comercio Internacional debe decidir sobre demandas de arbitraje fundadas en cláusulas ambiguas. Las disposiciones mal redactadas causan como mínimo retrasos y, en el peor de los casos, impedirán que el arbitraje tenga lugar. Otra mención merece el arbitraje marítimo internacional celebrado en Londres, que plantea una serie de problemas derivados de la existencia de jurisdicciones distintas a las que sustenta su sistema del Common Law. El arbitraje citado obliga a referirse al Arbitration Act de 1996, así como a una serie de reglas institucionales como las elaboradas por la London Maritime Arbiters Association, cuyo uso es habitual en la resolución de controversias relativas a derecho marítimo que tiene lugar en Londres. Por otro lado, la London Court of International Arbitration y la propia Cámara de Comercio Internacional aplican su reglamento respectivo al arbitraje marítimo celebrado en Londres, al igual que otras instituciones específicas como la Lloyd's of London para el salvamento marítimo. Por su influencia en este arbitraje conviene destacar el Overriding Objective, principio consagrado en el artículo 1 de la Ley Procesal Civil inglesa, y la especialidad existente en materia de costas. La cuestión que especialmente atrae nuestra atención es la interpretación jurisprudencial de los requisitos de validez de las cláusulas de arbitraje marítimo. Sin entrar en la discusión doctrinal acerca del particularismo o especialidad del derecho marítimo, es evidente que el tráfico marítimo internacional reúne una serie de características propias que lo diferencian de otros ámbitos empresariales y que están ocasionando una interpretación por parte de los tribunales de las cláusulas del foro y de las cláusulas de arbitraje marítimo que en ocasiones, por su excesiva amplitud, puede suponer un perjuicio de los derechos de determinados interesados en el tráfico marítimo. El ejemplo paradigmático de dichas peculiaridades se encuentra en los documentos o contratos de transporte marítimo que incluyen cláusulas de arbitraje y la interpretación que de las mismas hacen los tribunales. La valoración e interpretación de la cláusula arbitral precisará de la aclaración previa de circunstancias como que la misma se encuentra inserta en el contrato original, pero no en otro documento que sea expresión de tal contrato, o si la cláusula arbitral, entre otras, figura en otro documento cuyos términos y condiciones se establezcan en un documento distinto del original, etc. Asimismo, es fundamental revisar la forma en que se incorpora la cláusula arbitral en el caso concreto de que la misma se produzca por referencia en un documento o contrato distinto. En suma, la cláusula arbitral se puede recoger en un documento o en un contrato de forma expresa o por referencia. Al igual que sucede en otros supuestos distintos del discutido de la cláusula arbitral, se presenta el problema de la oponibilidad frente a quien no es parte de la relación contractual originaria del transporte. En el derecho marítimo, la doctrina ha destacado la fuerza e importancia de los usos y prácticas a nivel nacional e internacional en general y por sectores. Dicha fuerza es tal que el propio Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea ha recurrido al concepto de los usos y prácticas propias del derecho marítimo para fundamentar la flexibilidad que los mismos proyectan en la interpretación de las cláusulas del foro. Como muchos de los aspectos que se predican de las cláusulas
del foro se presentan también en las cláusulas de sumisión a arbitraje, a los efectos del arbitraje marítimo conviene tener presente la interpretación de los concretos usos marítimos realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, que pone de manifiesto la evolución de la interpretación de los requisitos de validez de las cláusulas arbitrales. En la sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea de 20 de febrero de 1997 se consideró que la existencia de un uso debe valorarse en relación con el sector comercial en el que las partes contratantes ejercen su actividad, concretamente cuando los operadores de dicho sector sigan un comportamiento determinado de modo general y regular al celebrar cierta clase de contratos. Dicho comportamiento se enjuiciará en relación con el tráfico comercial mundial en su conjunto, siendo irrelevante si los países implicados gozan o no de una posición preponderante en dicho sector o si dicho comportamiento está acreditado en determinados países, incluidos los comunitarios. El mismo Tribunal de Justicia, en su sentencia de 16 de marzo de 1999, en el asunto Traspotti-Castelletti, consideró que los requisitos de generalidad y regularidad en el comportamiento de los operadores del comercio marítimo internacional es fundamental para apreciar la formación de un uso en el sector concreto, sin que requiera de una publicidad específica como forma de ratificar dicho uso. Los requisitos de validez de las cláusulas arbitrales, formales y sustanciales, se entenderán satisfechos a condición de que su adopción se produzca en el marco de relaciones comerciales habituales entre las partes. En consecuencia, cabe afirmar que la repetición constante de las cláusulas arbitrales en los contratos y documentos afines y su empleo habitual por parte de los sujetos del tráfico comercial marítimo contribuyen al proceso de formación de los usos en dicho ámbito sin que sea necesario probar que los participantes en el mismo se adhieren tácitamente al comportamiento de las otras partes contratantes. No obstante, la anterior afirmación puede poner en peligro los intereses de los terceros ajenos a la relación comercial originaria, que en su condición de usuarios del tráfico marítimo se vean constreñidos a aceptar este tipo de cláusulas por considerar que forman parte de un uso que deben conocer. La situación ideal, que resulta imposible en la práctica por la celeridad y los caracteres del tráfico comercial marítimo, requeriría que la defensa de los usos y de la lex mercatoria marítima se acompañara de alguna clase de conocimiento previo o aceptación expresa de la cláusula arbitral por los afectados. En todo caso, la eficacia de la cláusula arbitral depende de la interpretación que de la misma realice el tribunal en cuestión. Como prueba, la jurisprudencia no siempre coincidente de los tribunales de los Estados parte de la Unión Europea y en ocasiones divergente dentro de un mismo Estado. Con independencia de las reglas concretas de arbitraje que resulten de aplicación por la voluntad de las partes, tanto si su origen es legal como si es convencional o institucional, cabe afirmar que el recurso a esta resolución extrajudicial de controversias ha adquirido el rango de uso o práctica en el ámbito marítimo. La preponderancia de los usos y prácticas en el ámbito del derecho marítimo ha propiciado la formación de la llamada lex mercatoria en el sentido ya expresado. Los interesados en la comunidad marítima internacional aceptan y consolidan el recurso a las cláusulas de arbitraje en sus relaciones hasta el fondo o hasta el punto de conformar un auténtico uso que, como tal, es generalmente aceptado en dicho ámbito. Todos los sujetos involucrados en la aplicación de las cláusulas de arbitraje, como son las partes de los contratos marítimos, entidades aseguradoras, tribunales de todo tipo, contribuyen desde sus ámbitos a la creación de una lex mercatoria que en materia de arbitraje goza de una gran flexibilidad. A pesar de la exigencia de requisitos formales y sustanciales de la cláusula arbitral, en la práctica se ha constatado que el rigor en el cumplimiento de dichos requisitos ha sido moderado. En particular, la revisión de la jurisprudencia de los Estados de la Unión Europea acerca del rigor en la exigibilidad de los citados requisitos de la cláusula arbitral permite conformar la posible interpretación de los mismos bien en un sentido amplio, bien en un sentido restringido. En dicha interpretación, los usos marítimos desempeñan una función fundamental, pues suponen un instrumento del que valerse con el fin de sostener la interpretación amplia o restringida de los requisitos de la cláusula arbitral.
Al igual que sucede en otras situaciones, el problema fundamental surge cuando la interpretación del rigor en la exigibilidad de los requisitos afecta a sujetos que no acordaron someter sus controversias a arbitraje. A modo de conclusión, podemos señalar que tradicionalmente las controversias surgidas en torno a la industria marítima han sido dirimidas, además de por los procedimientos judiciales, por el método alternativo de resolución de disputas, que es el arbitraje. Este recurso al arbitraje marítimo ha corrido parejo al significativo aumento de conflictos que se ha producido en este ámbito marítimo, por lo que cabe afirmar que en la actualidad esta clase de arbitraje goza de buena salud. En materia objeto de arbitraje, hay que afirmar que es la propia materia y no la sujeción a unas reglas especiales de arbitraje marítimo la que determina la calificación de un arbitraje marítimo o no marítimo. Esto es así desde el momento en que las partes tienen la posibilidad de elegir someter la controversia marítima a una ley general, a unas reglas de arbitraje válidas para ventilar cualquier materia o a unas reglas de arbitraje específicas para resolver conflictos marítimos. Los objetivos a los que se orienta la regulación legal y convencional del arbitraje marítimo pueden verse frustrados a pesar de la tradición y la especialización lograda, por ejemplo, por la práctica arbitral en Londres, debido a la excesiva amplitud con que en ocasiones los tribunales de algunos estados están interpretando las cláusulas de sumisión a arbitraje. En particular, los intereses que pueden resultar afectados son los de aquellos que puedan verse obligados por una cláusula arbitral que no han consentido expresamente al no ser parte en el contrato en que la misma se inserta. Ejemplo de ello es el perjuicio de los terceros poseedores de un contrato acreditativo del transporte, que sin ser parte de la relación contractual que dio origen al mismo, han de litigar en una jurisdicción no deseada en virtud de la cláusula arbitral. Sin más, me despido de todos ustedes desde Madrid. Muchísimas gracias por su atención y quedo a su disposición a través del correo electrónico que les facilitará la organización del Congreso. Un saludo.